En esta presentación nos vamos a ocupar de otro de los tipos de predicado que son las cláusulas reflexivas. Vamos a ver de qué se trata esto de ser una cláusula reflexiva. Bien, tengo acá un ejemplo que dice, el gato se lame, ¿sí? Tengo un sujeto que es el gato, cuyo núcleo es gato, y tengo un predicado, cuyo núcleo verbal es lame, y ahí aparece un se. A partir de ahora, cada vez que aparezca un se, presten atención, porque los se son los elementos más traicioneros de la gramática. Y cuando lo digo así, se los digo con seriedad, porque tienen que tener cuidado. Es como que aparece un se y tienen que tener una marca de alerta. Bien, yo digo el gato se lame. Si ustedes piensan en la acción del gato de lamerse, ¿qué van a recordar? De un gato, un perro, lo que fuere, que el gato vive constantemente lamiéndose y lo hace con su propia lengua. Bueno, vamos a ver por qué se llaman reflexivas y por qué abajo de ese se está puesto objeto directo. Bien, ¿qué pasa con las cláusulas de tipo reflexivas? Las cláusulas de tipo reflexivas necesitan un complemento argumental que coincide con el sujeto, ¿sí? Ese complemento argumental es correferencial. ¿Qué significa que es correferencial? Justamente eso, que sujeto y ese objeto que tiene remiten a lo mismo, ¿sí? En este caso el sujeto, siempre de las cláusulas reflexivas, realiza la acción o la manda a realizar, pero siempre sobre sí mismo, es decir, la acción recae sobre sí mismo. Y va a tener una función. La cláusula reflexiva puede tener o solo objeto directo o puede tener tanto objeto directo como objeto indirecto. Cuando yo estoy frente a una cláusula reflexiva, puedo pensar en incorporar un refuerzo para comprobar como un mecanismo de comprobación para saber si esa cláusula es reflexiva o no. Puedo decir a mí mismo, a sí mismo, a él mismo, ¿sí? Si es el sujeto el que realiza la acción. ¿Qué valencia va a tener? ¿Valencia 2 o valencia 3? Y va a ser paradigmático, que ahora vamos a ver qué significa ser paradigmático. Vamos con el primero de los elementos que mencionamos en la diapositiva anterior. ¿Sí? ¿Qué significa que es un complemento argumental? Bueno, significa que es un complemento pedido por el verbo, que el verbo lo necesita para completar su significado. ¿Qué diferencia tiene ese complemento argumental del resto de los complementos argumentales que venimos viendo? Que es correferencial con el sujeto. Si yo digo el gato se lame, el gato y se remiten a lo mismo, al gato, ¿sí? Sujeto y objeto directo remiten a lo mismo. Ahora, fíjense qué diferencia hay con las cláusulas que veníamos viendo antes. Ese se es objeto directo, ahora vamos a ver por qué es objeto directo, pero la cláusula no se clasifica como transitiva, se clasifica como reflexiva. ¿Por qué? Porque ese se es reflexivo, ¿sí? ¿Qué significa? Es reflexivo, me da el tipo de cláusula, porque la cláusula es reflexiva, pero la función sintáctica que cumple en la oración es de objeto directo. Vamos a ver, dice, el sujeto realiza la acción o la manda a realizar sobre sí mismo, ¿sí? ¿Por qué está la imagen de brillo con la flecha y la lengua? ¿Por qué la manda a realizar? Porque lo hace sobre sí mismo, ¿sí? El lamerse es una actividad que el gato hace sobre sí mismo, ¿sí? Por eso se dice que es el sujeto que realiza la acción o que la manda a realizar sobre sí mismo. Bien, vamos a ver esto de la función, que al principio parece un poco confuso. ¿Por qué? Porque yo digo que es objeto directo o puede tener objeto directo y objeto indirecto, pero que la cláusula no va a ser transitiva o no va a ser intransitiva o no va a ser ditransitiva, va a ser reflexiva. Entonces, ojo, tengo que pensar primero, antes de clasificar la cláusula, cuál es la función de se y si ese se tiene una función o no. Si yo digo el gato se lame y lo quiero pasar a tercera persona, voy a decir el gato lo lame. Por lo tanto, de ahí deduzco que ese se es un lo y que si yo lo puedo transformar a un lo, ese lo es objeto directo. Quiere decir que si yo estoy frente a un se reflexivo y no tengo dos complementos, tengo uno solo, que es el caso en los primeros ejemplos que tienen solo se, voy a estar frente a un objeto directo. ¿Qué pasa si yo tengo una cláusula distinta y yo tengo el gato se lame el cuerpo? Ahí tengo dos elementos. Tengo se y tengo el cuerpo. Entonces voy a tener dos funciones sintácticas. El gato se lame el cuerpo, se lo lame. Si yo lo paso a tercera persona, me queda el gato le lo lame. O sea que ese se va a cumplir la función de objeto indirecto. Bien.
vamos a hacer una síntesis de todo esto. Entonces, en el primer caso, yo ese C lo paso a tercera persona y me queda un lo. Por lo tanto, es un objeto directo. La cláusula no va a ser transitiva, va a ser cláusula reflexiva. ¿Por qué? Porque el C es reflexivo, porque indica que la acción recae sobre el sujeto. Pero la función sintáctica de ese C es ser objeto directo. Bien, en el segundo ejemplo también estamos frente a una cláusula reflexiva, pero la diferencia es que tiene dos funciones sintácticas. Tiene una función sintáctica que es objeto directo y ese C ya no es objeto directo, ya es objeto indirecto. ¿Por qué? Porque si yo hago la pronominalización, me queda el gato le, lo, lame, refiriéndose al cuerpo. Entonces ese le es objeto indirecto. Entonces, bien, en el análisis del tipo de predicado va a aparecer objeto indirecto o objeto directo, pero la clasificación de la cláusula es cláusula reflexiva. La otra característica que nosotros hayamos visto es el refuerzo, es decir, cuando estoy frente a una cláusula reflexiva, puedo utilizar el refuerzo a sí mismo. El gato se lame a sí mismo. Yo puedo agregar ese a sí mismo para percibir a ver si estoy frente a una cláusula reflexiva. Obviamente que este es el recurso menos gramatical y más confuso, pero es también un mecanismo de una forma de verificación para ver si ese C es reflexivo. La otra cuestión que nos toca ver es el caso de las valencias, ¿sí? Las cláusulas reflexivas pueden tener valencia 2 o valencia 3 de acuerdo a la cantidad de argumentos que tengan. Por ejemplo, en el primer caso, que es el gato se lame, yo tengo una valencia que corresponde al gato y otra valencia que corresponde al C, que es objeto directo. Y en el segundo caso, el gato se lava las patas, ¿sí? Tengo una primera valencia, que es un argumento externo del verbo, que es el sujeto, que es el gato, ¿sí? Tengo las patas, que es el objeto directo, y tengo ese C, que es un objeto indirecto. Por lo tanto, tengo valencia 3. Pero la cláusula va a seguir siendo reflexiva. Una última cuestión que vamos a ver para terminar de analizar las cláusulas reflexivas es que ese C que aparece es paradigmático. ¿Qué significa que es paradigmático? Que no necesariamente tiene que aparecer C, puede aparecer me, te, nos, ¿sí? Y además de C. Esas formas yo las puedo analizar y en este caso tenemos todas formas reflexivas. Y eso significa que es paradigmático, que no está fijado en la forma C, sino que puede adquirir del paradigma estas otras formas que también aparecen. Bueno, espero que les haya quedado clara esta explicación acerca de las cláusulas reflexivas y ahora los invito o a seguir con otra de las cláusulas, que es la cláusula recíproca, o si se quedaron con alguna duda de este C, a ir al video 55 donde están todos los C juntitos viviendo bajo el mismo techo.